Bueno, mi nombre es Juan Diego Oliveros. Voy a hacer el video de las secciones transversales para vías práctica. Bueno, entonces yo trabajé la sección transversal, el kilómetro 0, la chisa 30. Entonces, voy a explicar cómo se saca el chaflán derecho y el chaflán izquierdo de dicha sección. Entonces, en este caso, tenemos un corte al lado derecho, o sea en la banca derecha, de 0.74, en el eje de 1.47 y de la banca izquierda 1.86. Entonces, utilizando la fórmula de chaflán, que es 2.5, que es lo que equivale a la banca, más 0.74, que es lo que tenemos de corte, por 0.5, que es de la fórmula, nos da una distancia de 2.87. Eso nos ubica acá, en este lugar, y aquí vamos a poner nuestra estadia. Entonces, al tenerla aquí nos da, tomando con el nivel, nos da una lectura de 2.45. Listo, esa lectura se la vamos a restar para hallar una nueva altura de corte. Entonces, ¿a qué la vamos a restar? Vamos a hacer la suma de la altura instrumental y la altura del corte del eje. Entonces, esto lo sumamos y nos da 2.97. Entonces, a este 2.97 le vamos a restar la lectura inicial para hallar una nueva altura de corte. Entonces, 2.97 menos 2.45 menos 2.45 es igual a 0.52. Listo, entonces con este valor vamos a sacar la distancia del chaflán número 2. Entonces, 2.5, que es lo de la banca, más 0.52, que fue lo que acabamos de hallar, por 0.5, que es la de la fórmula. Y eso nos da una distancia de 2.76, que es la ubicamos en este lugar. Listo. Al ubicar aquí la estadia, aquí nos vamos a parar con la estadia y nos da una lectura de 2.60. Entonces, como tenemos una lectura de 2.60, lo que vamos a hacer es esto. El 2.97 de la altura instrumental con la suma del corte de eje se lo vamos a restar al 2.60, perdón, que fue la lectura número 2, y eso nos da 0.37. Entonces con ese 0.37 vamos a hacer la fórmula para calcular la nueva distancia. Entonces la distancia del chaflán número 3 es 2.5, que es de la banca, más 0.37, que fue lo que acabamos de calcular, por 0.5, nos da 2.69. Entonces vamos a hacer una comparación o una diferencia de las dos últimas distancias. Entonces, al hacer la diferencia de 2.76 menos 2.69 nos da una diferencia de 7 centímetros. Entonces quiere decir que sí cumple, ya que la ley nos dice que entre distancias solo debe haber mínimo entre 10. Si se pasaría de 10 no cumpliría. Entonces en este caso cumple. Ese es el chaflán derecho. Listo, entonces ahorita vamos a hablar del chaflán izquierdo. Entonces para hallar el chaflán izquierdo se hace prácticamente lo mismo. Entonces para sacar la distancia tenemos que hallar una distancia con el corte que nos da el ejercicio, pues que hallamos. Entonces 2.5 más 1.86, que es lo del corte, por 0.5 nos da una distancia de 3.43. Entonces tomamos una distancia y eso nos da por este lado. Entonces tenemos aquí, y la primera lectura que hallamos es 0.79. Entonces lo que vamos a hacer es 0.79, le vamos a restar lo que siempre calculamos acá, que es 2.97, que es la suma de la altura instrumental más la altura del eje, que es que es lo del corte en eje, porque ahí es donde nos estamos parando con nuestro instrumento. Entonces 2.97 menos 0.79, que fue la primera lectura, nos da un valor de 2.18. Entonces ese 2.18 lo que vamos a hacer es usarlo para hallar la próxima distancia, que entonces 2.5 de la banca más 2.18, que fue el valor que acabamos de hallar, por 0.5 nos da 3.59. Entonces para hallar la nueva altura de corte, lo que hacemos es, entonces ubicamos la estadia en esta distancia, que es 3.59, aquí como la podemos ver, lo ubicamos acá y ponemos nuestra estadia. Eso nos da una lectura de 0.81. entonces 0.81, entonces le restamos 2.97 a menos 0.81 y nos da 2.16. Entonces con este corte vamos a calcular la distancia para ver si nos cumple. Entonces 2.5, que es de la banca, más 2.16, que es lo que acabamos de hallar, por 0.5 nos da 3.58. Y si miramos la diferencia que hay con la distancia anterior, nos da 1 centímetro, o sea que quiere decir que sí cumple. Listo, esta sección fue en corto. Ahorita vamos a hablar de una sección transversal
K0 más 0,55, que es una sección en lleno, perdón. Entonces, ¿qué hicimos acá? Tomamos el chaflán derecho, lo mismo. Entonces, para sacar la primera distancia del chaflán, cogimos la media banca más 0,54, que es lo que tenemos de lleno en el lado derecho o en la banca derecha, por 1,5 de la fórmula. Ya cambia porque es en lleno, entonces la relación es 1,5. Eso nos da 3,31 de distancia de chaflán parcial. Listo, entonces aquí vamos a ubicar nuestra estadia, que la ubiqué acá, y eso nos da una lectura de 1,55. Entonces, con esa lectura, entonces la vamos a restar. ¿Qué vamos a hacer acá? Como sabemos que desde donde empieza el eje hasta donde, o sea, donde empieza el terreno, y aquí tenemos nuestra vía, entonces del terreno a donde tenemos puesto nuestro instrumento es 1,50. Entonces todo esto equivale a 1,50, desde el terreno hasta donde está parado el instrumento. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. A la altura del instrumento le vamos a quitar nuestra altura en lleno, que es 0,45. Entonces, a nuestro altura instrumental le quitamos lo de lleno y nos da 1,05, como lo tenemos acá. Entonces, le vamos a restar eso a la lectura. Entonces, la primera lectura nos da 1,55 y le quitamos el cálculo que les acabé de explicar y nos da 0,50, ¿cierto? Listo, entonces calculamos una nueva distancia de chaflán con el valor que nos acabo de dar. Entonces 2,5 más 0,50 por 1,5, y esto nos da una distancia de 3,25. Y si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que ya nos cumplió, que no tuvimos que hacer la tercera distancia para que nos cumpliera, sino ya con las dos primeras ya nos cumplió. Entonces en este caso podemos decir que ya cumple. Entonces hay 6 centímetros de diferencia, entonces cumple. Listo, entonces vamos a calcular la del chaflán izquierdo. Listo, entonces la del chaflán izquierdo tenemos que nos dan un lleno de 0,22. entonces con eso vamos a calcular una distancia. La distancia del chaflán sería 2,5 más 0,22, que es lo de lleno, por 1,5 de la fórmula, nos da 2,83. Entonces vengo y ubico aquí, mido de aquí a acá 2,83 y ubico mi estadia. Listo, entonces miro hacia la estadia y me da una lectura de 1,32. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para sacar una nueva altura de lleno, entonces cogemos la 1,32, que fue la lectura, menos 1,05, que es la diferencia entre la altura del instrumento y lo del lleno del eje, y eso nos da un total de 0,27. Con este valor vamos a calcular una nueva distancia. 2,5 más 0,27, que es el valor que acabamos de hallar, por 1,5 nos da 2,91. Entonces, si miramos a la primera distancia, nos damos cuenta que tenemos 8 centímetros, o sea que sí cumple, y no nos toca hacer la tercera distancia, ya que con las dos primeras ya nos da un valor que cumple. Listo, muchas gracias.